Buenos días, perdón, buenas noches. Me encanta la noche, es un martes, ya miércoles, medianoche. Me encanta esta hora donde está el silencio, los pensamientos se han asentado, las polémicas. Hemos tenido polémicas últimamente en los grupos de expertos en el manejo del COVID en nuestro país Colombia. El tema candente, la ivermectina. Me atreví a hacer un video atrevido hace un par de días, que lo han visto muchas personas. He recibido todo tipo de comentarios y todos los he recibido de modo pues entusiasta, porque todos los puntos de vista hay que respetarlos. Lo que más mágico sucedió en este video fue que me comenzaron a llamar muchos médicos, unos con mucha trayectoria científica, otros con gran experiencia clínica y muchos otros, y comencé a enlazarme con personas que ya estaban utilizando la ivermectina de acuerdo a los estudios observacionales iniciales, y coincidían todos en que les había ido muy bien a sus pacientes. Esto es llamativo porque no puede haber como tanta coincidencia, y con grupos importantes me llamó un médico que manejaba poblaciones grandes, médico general en Buenaventura, aquí en Cali, con otro doctor, el doctor Burbano, que también ha tenido experiencia. De pronto han sido un poquito atrevidos y han ido en contra de los conductos regulares, entre comillas. Yo estoy utilizando la ivermectina. Como dije en mi primer audio, hasta ahorita no conozco ningún ensayo clínico suficientemente robusto para decir que la ivermectina es útil en el manejo de COVID. Suficientemente robusto y un estudio clínico convencional. O sea, un estudio clínico o un ensayo clínico convencional en el mundo de los científicos es un estudio que haya hecho o cumplido 3 fases: fase 1, fase 2 y fase 3. Primero se ensayan animales cuando son moléculas nuevas. Si el animal lo tolera bien, se pasa a un grupo pequeño de humanos. Se observan qué reacciones, por decir 40 personas, se observan qué reacciones adversas hay, porque lo primero que hay que hacer en un estudio clínico para poder avanzar es que el medicamento que está en el estudio no sea tóxico para el ser humano y no sean peores las consecuencias del uso del tratamiento que los beneficios. Luego viene una fase 2 donde ya hay un número más grande de pacientes, y luego entramos en una fase 3 donde ya es mucho más grande, y esos estudios siempre se hacen de forma aleatoria con un grupo de pacientes que reciben el medicamento y otro grupo que no lo reciben, obviamente para poder tener parámetros. ¿Qué ha sucedido con la ivermectina? ¿Qué tenemos en este momento? Voy a tratar de explicarles. Tenemos experiencias médicas no convencionales, tenemos estudios observacionales pequeños, estamos hablando de 100, 200 o 300 pacientes, son estudios observacionales pequeños, no convencionales. El hecho de que sea un estudio observacional pequeño, no convencional, es decir, que no ha cumplido las 3 fases y no tiene un grupo placebo y un grupo que recibe el medicamento,
No quiere decir que no tenga valor en el mundo científico. Y quiero dejar una cosa muy en clara, porque he escuchado los dos lados de la moneda. Hay médicos especializados, especialmente en infectología, en nuestro país, que con justas razones dicen que utilizar la ivermectina no es ético, porque no ha pasado el ensayo clínico convencional de sus 3 fases. Yo estoy un poquito en desacuerdo con eso, y me perdonarán, porque entramos en qué es ético y qué no es ético. Entonces son dos perspectivas diferentes. ¿Qué es ético o qué es inético? Estamos en un momento de guerra, estamos en la peor pandemia de la historia de la humanidad en 100 años. Esto es una tragedia, se están muriendo en nuestro país cientos de pacientes día a día y se van a morir muchos más en los próximos 3 meses si no hacemos nada al respecto. Entonces, ¿qué es ético? Esperar que el medicamento entre a unos estudios y unos ensayos clínicos con grupo de pacientes que se van a beneficiar del medicamento y otros que no se van a beneficiar del medicamento, y esperar 2 a 3 meses para decir si la ivermectina sirve o no sirve, o no encontramos tales problemas o tales efectos adversos. Pero ¿qué va a pasar en 3 meses? Van a haber muchos pacientes, familiares nuestros, amigos, colegas, que no van a estar aquí en este planeta o van a tener una experiencia terrible en una clínica o una unidad de cuidado intensivo. Lo peor que nos puede pasar en este momento es entrar a una clínica. ¿Por qué? Porque los servicios están saturados, los médicos están fatigados, esos respiradores están limitados. Entonces, es el último sitio donde quisiéramos estar. Que de pronto toca llegar allá y muchos llegarán allá, puede que sí. Pero volvamos a qué es ético y qué no es ético. ¿Es ético hacer el estudio clínico, ensayo clínico convencional? Sí, es ético. Pero ¿y qué vamos a hacer en estos 3 meses sabiendo que hay estudios observacionales no convencionales que son válidos en momentos de crisis y de guerra? Estos son estudios médicos observacionales no convencionales. Entonces, ¿qué es ético? O es ético utilizar, o es inético no utilizar un medicamento que pudiera ayudar a mejorar la evolución de la enfermedad. Yo creo que yo no me sentiría bien si a mi madre, a un hermano, a una hermana, a un colega que está con la enfermedad en su principio, no le ofrezco la opción de la ivermectina. Quiero dejar esto muy en claro: la ivermectina fue lanzada al mundo de la medicina humana en 1982 por un laboratorio que se llama Merck. Y llevamos más de 4 décadas utilizando la ivermectina en millones y millones de pacientes. Los efectos secundarios son mínimos, sí los hay. Hay efectos secundarios neurológicos y hay que saber seleccionar a qué tipo de paciente se le da la dosis, porque hay pacientes que hay que utilizar dosis más bajas y hay otros que se pueden utilizar dosis más altas. Eso está por establecerse, pero sí hay un margen de seguridad en las dosis muy claro, hecho por estudios clínicos muy claros, no de ayer ni de antier, sino de hace muchos años. Eso ya está estudiado, e inclusive con dosis altas de ivermectina, muy altas, 10 veces más altas de las propuestas. Una de las trabas de este proceso
es que algunos especialistas aducen que la ivermectina sí es eficaz en reducir tremendamente la carga viral en in vitro, en cajita de Petri, pero que no, por esa razón no quiere decir que sea eficaz en el uso de humanos a las dosis establecidas, porque en la caja de Petri se utilizó como 100 veces la dosis que uno le da a un humano. Eso está por verse, pero ¿por qué le vamos a negar la oportunidad a utilizar un medicamento que pueda ayudar a mejorar el curso de la enfermedad? ¿Por qué lo vamos a hacer en este momento de crisis y de guerra? O sea, yo no lo voy a hacer, yo no voy a esperar, tenemos 3 meses, o sea, yo les voy a contar qué va a suceder en el mundo de la ciencia o qué está sucediendo. Las vacunas van muy avanzadas, los medicamentos de última generación van muy avanzadas y yo creo que entre septiembre y diciembre vamos a tener muy buenas noticias. Hay un grupo que se llama Moderna, que es patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos. Tiene una vacuna mensajera por RNA. En uno de mis videos explico cómo funciona esa vacuna. Ya son vacunas inteligentes. Y esa vacuna ya está en fase 2. Y en julio entra a fase 3. Y en septiembre, ya con miles de pacientes de fase 3, vamos a tener los primeros resultados para poder globalizar y comercializar la vacuna. Unos me dirán, no, es que eso va a ser para el 2022, yo creo que va a ser antes. Y la vacuna del grupo de Oxford también va muy avanzada. Esa está hecha por tecnología de biología molecular, pero con tecnología de DNA. Introducen la proteína a través de un virus RNA, de un virus DNA, de adenovirus. Ese mecanismo también lo explico en otro video, pero también están muy avanzados y en septiembre terminan fase 3. Es más, el grupo de Oxford ya tiene millones de vacunas, ya las está produciendo, porque ellos están tan seguros en el resultado de la vacuna que ya cuando acabe en fase 3 van a tener millones de vacunas para cubrir parte de la población mundial. Entonces esto va muy avanzado, pero en estos 3 meses, que son julio, agosto y septiembre, van a haber muchos muertos, Entonces tenemos que ofrecer algo. Mi planteamiento, yo soy un médico de atención primaria, yo no soy un médico de cuidado intensivo, yo no soy un médico de hospitalizaciones, hay colegas magníficos que manejan eso, que los quiero mucho. Yo manejo el problema inicial, cuando el paciente está en la casa, y yo creo que le debemos ofrecer una alternativa en esos primeros 2 días, inclusive antesito, cuando uno ya sabe que ese paciente es de muy alto riesgo, porque ha tenido un contacto estrecho no protegido, y ese paciente hay que comenzarlo a proteger. ¿Para qué? Para disminuir la carga viral en la nasofaringe. En la nasofaringe, donde están los primeros días, 3 días antes de manifestarse los síntomas, y esos 2 primeros días iniciales hay que borbandearlo con lo que tengamos. El uso de antiinflamatorios creo que es muy importante y muy válido. Eventualmente el uso de acitromicina podría ser interesante, pero los casos deben ser seleccionados. ¿Qué pasó con la hidroxicloroquina? Yo creo que sí servía, pero tenía un problema: su toxicidad, su alta posibilidad de que un paciente de riesgo cardiológico tuviera toxicidad cardíaca por la hidroxicloroquina, y esto quemó la hidroxicloroquina. Se salió del mercado la hidroxicloroquina. Entre otras cosas, en España se agotó la hidroxicloroquina, y el testimonio de una infectóloga española, cuando me comuniqué con ella,
de un hospital de Barcelona era que era efectiva. Lo que pasa es que, digamos que las vueltas de la ciencia no le dieron la oportunidad. Si era o no era efectiva, ya no nos interesa porque ya está quemada. Entonces ahorita tenemos una nueva opción para estudiar, para evaluar. ¿Cómo? Con estudios, ya se iniciaron estudios aleatorios, randomizados, en el Valle con un grupo de infectólogos, en niños, se va a hacer inicialmente. Pero yo creo que los estudios observacionales son válidos, estudios observacionales no convencionales en momento de guerra. Creo que son totalmente válidos y creo que en mi ética y en mi conciencia, creo que es totalmente ético utilizar la ivermectina en el momento adecuado. Es más, creo que puede llegar a ser inético no hacerlo. Yo lo voy a hacer con mi gente cercana. Quiero aclarar esto, ya la ciudad no tiene ivermectina. Por favor, siempre que tengan un cuadro sugestivo o de alto riesgo para hacer COVID, comuníquense con su médico. No se automediquen. Todos los medicamentos pueden ser tóxicos si usted no los utiliza bien. Yo no le puedo dar la misma dosis de ivermectina a una persona de 35 años que está llena de vida a una persona de 80 años que está deshidratada y febril porque puedo generar y que está tomando otros medicamentos neurológicos como antidepresivos o ansiolíticos, ¿sí? Porque puedo generar reacciones neurológicas adversas, que son poco frecuentes, pero sí tenemos que individualizar y escoger la dosis que vamos a utilizar en la ivermectina en cada caso particular. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace de acuerdo a lo que uno conoce del medicamento. Hay dosis que van entre 200 microgramos por kilo de peso, 400 microgramos por kilo de peso y 600 microgramos por kilo de peso. Esa dosis la selecciona uno de acuerdo a la característica de cada paciente. Entonces, no se automedican. Que sea inético